Asociación Chilena de Empresas de Turismo, agentes de viajes, guías de turismo, dueños de operadores, aventura, de montaña, de playa, de expediciones, etc. También hemos compartido con FEDETUR, con la Federación de Empresas de Turismo, quien también todas las semanas nos piden los temas para compartirlo entre sus socios. Y bueno, todos nuestros amigos de la industria, hay gente seguramente amigos de Seremi Economía, que esta mañana también nos indicaron que iban a convocar por sus redes sociales. Y este viernes vamos a terminar con un tema súper de contingencia, ¿verdad? Tenemos aquí a los expertos, a un grupo de profesionales de Howard, ¿ya? En la cual ellos nos van a hablar durante 2 mañanas. Este viernes, a las 11 de la mañana, hoy día 14, y el próximo viernes 21, también a las 11 de la mañana. Los invito a todos a conectarse desde sus oficinas o desde su residencia con un buen café para escuchar a estos expertos a nivel latinoamericano. Como ustedes pueden ver ahí en la pantalla de inicio, aquí tenemos consultores de la cadena Howard que están en Latinoamérica y tienen una visión más amplia de lo que es el avance de esta pandemia a nivel LATAM, y están obviamente siempre mirando hacia otros continentes en cómo vamos a ir avanzando, ¿verdad? Ellos quieren hoy día plantear 3 temas que lo denominaron Repensando el Futuro. Ellos hoy día están haciendo un análisis muy complejo, exhaustivo con respecto a temas seguramente que hoy día tenemos a principales dueños de negocios, gerentes generales, gerentes comerciales, quienes están muy al día de cómo va a funcionar este negocio hoy día, qué hacer con su negocio, con su pyme, con su gran restaurante, con su gran hotel, con su hostal, con su negocio operador mayorista de eventos, incluso también lo compartimos. Y hoy día tenemos 3 temas, en la cual vamos a dar un diagnóstico sobre la reapertura. Vamos a hablar sobre la conversión de los activos en los hoteleros y en las empresas relacionadas con la industria. Ellos también nos van a conversar sobre la valorización y la venta de un negocio hotelero. ¿Qué precio? ¿Cuál es el valor? Porque más allá del valor económico, tenemos un valor agregado, ¿verdad? Nosotros como asociación hoteleros todas las semanas, le estamos entregando un valor agregado a nuestros socios, entregando este material totalmente gratuito, en la cual debo decirle, mis amigos de Howard, que hoy día los mayores beneficiarios de toda esta situación han sido todos nuestros socios, desde Arica a Magallanes, porque con esta tecnología todos hoy día se han visto sumamente beneficiados. Seguramente en este webinar, si pregunto de dónde están conectados, te aseguro que me van a decir de los lugares más insólitos y los rincones más insólitos de nuestro país, porque además nuestra industria, la hotelería y el turismo, es una industria que abarca a lo largo de todo Chile, desde Arica a Punta Arenas, Magallanes, considerando la Tierra del Fuego, no olvidando nuestra isla de Pascua, que por temas tecnológicos, lamentablemente la isla no tiene aún una muy buena tecnología en Internet, pero están muy avanzados en respecto a negocios, y sobre todo a negocios de la industria de la hotelería y el turismo y el servicio. La presidenta, nuestra presidenta de la Cámara de Turismo de la Isla de Pascua, es muy buena amiga mía, muy buena amiga nuestra, y está muy preocupada y siempre baja todas las presentaciones y nos pregunta todas las presentaciones porque no se puede obviamente conectar. Pero bueno, amigos, muchas gracias. Los voy a dejar los próximos 15 minutos. Yo les quiero dar la más cordial bienvenida. Espero que cada uno esté con un café. Mira, ahí me dicen que está la Asociación Gremial de Chef Autónomo, aportando también en esta mañana. Espero que todos tengan un café, un té rico para escuchar a estos profesionales. Los felicito, porque yo sé que muchos de ustedes tienen unas mañanas súper apretadas, con harta contingencia desde la operación del echar a andar del negocio, porque no significa que no tengamos las puertas abiertas, en que no estemos trabajando, ¿verdad? Así que los felicito porque se han dado un tiempo esta mañana de escuchar a profesionales que nos asesoren en respecto a cómo vamos a repensando este futuro. Muchas gracias, Germán y la Vaca y todo su equipo.
Señores, está el chat abierto, todas las preguntas los invito por favor a que las vayan emitiendo. Pablo Ramírez va a estar detrás de ustedes tomando todas estas preguntas, y luego de la exposición de cada uno de los speakers van a ir haciendo ellos mismos un resumen y van a ir acotando sobre las preguntas que tengan mayor interés este auditorio. Muchas gracias. Gracias a los socios nuevamente, gracias a los speakers, y bueno, Germán, todos vienen a escucharlo a ustedes. Gracias, muy buenos días. Muchísimas gracias, Claudia, por esa introducción. Le damos la bienvenida a todos y agradecemos su presencia el día de hoy. Agradecemos además a Hoteleros de Chile, a su presidente Andrés Fuenzalía, a su gerente general Claudia Espinosa y a todo el equipo que ha hecho esto posible. Cada uno de nosotros, además de en muchos casos haberlo experimentado en nuestros propios negocios, hemos escuchado hasta el cansancio los múltiples problemas y desafíos que enfrenta la industria de la hotelería, turismo y ocio. Además de haber participado de manera activa y pasiva de una creativa, a veces incluso digna de ciencia ficción, futurología respecto a los cambios que experimentará la industria en el corto, mediano y largo plazo. Es por esto que en este seminario, tanto el día de hoy como el del próximo día viernes 21, solo haremos una breve referencia a la problemática, para centrarnos principalmente en la solucionática, parafraseando a un querido cliente y amigo nuestro. Hemos preparado presentaciones concisas y sintéticas, por lo que nuestros speakers entrarán directamente en materia. Basten los saludos y agradecimientos que ya he dicho. De manera de poder maximizar el tiempo del que disponemos y para entregar a ustedes una mirada amplia y fresca del desafío inmediato que enfrentamos, la decisión de apertura de nuestros hoteles, restaurantes, agencias de turismo y un largo etcétera. Durante estos 2 días de seminario presentaremos una línea de tiempo con los aspectos necesarios a analizar para tomar la decisión de apertura, y profundizaremos en aquellos que, además de ser claves importantes, no han sido revisados en otros webinars de esta excelente serie organizada por Hoteleros de Chile, y de la que todos ustedes se han podido ver beneficiados. Este seminario es organizado en el marco del relanzamiento de la oficina en Chile de Horwath HTL. Horwath HTL es una consultora especializada en hotelería, turismo y ocio. Fue fundada en el año 1995 a partir de la creación de los hermanos Horwath del Sistema Único de Cuentas, que, como ustedes saben, es el sistema de contabilidad que hasta el día de hoy utiliza nuestra industria. Horwath HTL cuenta con más de 45 oficinas en 37 países en el mundo. En Latinoamérica contamos con 5 oficinas en 5 países, con la reciente incorporación de la oficina en Chile. Además, nuestra alianza con el coorganizador de este webinar, Crow Global, octava consultora y auditora a nivel mundial, con presencia en más de 130 países, nos permite, por una parte, cubrir de manera eficiente aquellos países, aquellos mercados donde Horwath HTL no tiene una oficina propiamente tal, y por otra parte nos permite profundizar en temas financieros, tributarios, legales, entre otros, de manera de prestar a nuestros clientes del rubro HTL una asesoría integral y altamente especializada. El equipo de Horwath HTL en Latinoamérica funciona como un equipo regional, de manera de contar con los mejores especialistas en los distintos encargos que asumimos. Además, incorporamos en aquellos trabajos que lo requieran profesionales de las demás oficinas del mundo, trabajando habitualmente con profesionales de Europa y Estados Unidos, lo que nos da una ventaja competitiva fundamental en esta industria. Tenemos 3 líneas de servicio, que incluyen la consultoría, la estructuración y administración de negocios y el turismo. La decisión de relanzar la oficina en Chile en estos tiempos turbulentos no es casual ni producto de un mal timing. Por el contrario, creemos que es el momento en que la industria de hotelería, turismo y ocio requiere más que nunca de una asesoría especializada para enfrentar de la mejor manera posible los desafíos que se la presentan. Y creemos además que Horwath HTL tiene el expertise necesario para contribuir a ello. Nos ponemos a su disposición para repensar juntos la hotelería del futuro. Respecto al menú de hoy y del próximo viernes, en pantalla tienen la línea de tiempo con los distintos temas que se debiesen analizar en la antesala de tomar la decisión de reapertura. Todo parte de un diagnóstico que, según nos explicará Osvaldo Chudnowski, cordobés pero actualmente radicado en Brasil y managing partner de la oficina en Brasil,
y además representante LATAM en el Consejo Mundial, debe comenzar por analizar la posición competitiva existente antes de los últimos sucesos nacionales, es decir, el 18 de octubre, y mundiales, el COVID-19. Y a partir de eso, cómo le afectan los cambios esperados en el corto, mediano y largo plazo. Este primer día revisaremos a continuación alternativas que tienen los propietarios de un activo, que si bien el análisis se centra más en lo hotelero, es aplicable a otros negocios, como restaurantes, agencias, etc. Es acá donde queremos presentarles esta mirada amplia, de barajar de manera consciente las distintas posibilidades que tienen para enfrentar los próximos meses, invitarlos a pensar out of the box. De esta forma, José Gabriel Veiga, uruguayo radicado en Chile hace muchos años, ex gerente de NH, Hoteles NH en Argentina, Chile y Uruguay, y el más reciente fichaje de la oficina en Chile, nos hablará de la reconversión parcial o total de activos hoteleros, tema altamente candente en otros lugares del mundo y presente en Chile, aunque aún de manera muy tímida. Luego, Fernando Feller, socio de la oficina de Brasil, y quien se encuentra trabajando en varios proyectos de reconversión en ese país, nos hablará de las posibilidades concretas de reconversión y de las características principales de cada uno de los modelos de negocio alternativos. A continuación, Fabián Rodríguez Suárez, argentino y Managing Director de la oficina Trasandina, muy conocido de muchos de ustedes por su brillante actividad en Accor y Hilton, presentará un panorama de valorización de activos hoteleros, tema clave a la hora de buscar financiamientos, socios estratégicos y otras finalidades que Fabián repasará en su presentación. Además, aportará una distinción muy relevante, aunque a veces difusa, entre la valorización de un negocio hotelero y la valorización de un activo inmobiliario en que funciona un hotel, que son cosas diferentes. Por último, Raúl Sandoval, presidente incorporado socio de Crowe en Chile y ex EY, nos hablará sobre cómo preparar la venta parcial o total de un negocio hotelero. Nos hablará de los principales aspectos a considerar a la hora de entrar en un negocio de venta, haciendo hincapié en que esto no solo es aplicable cuando alguien decide salir del negocio, sino muy especialmente cuando es necesario incorporar un socio que puede cumplir fines financieros y o estratégicos. Para terminar, en el seminario del próximo viernes 21, al que deben inscribirse por separado, revisaremos temas financieros y tributarios relevantes a la hora de reabrir hoteles. Además, presentaremos una herramienta de asset management que les será muy útil a quienes quieran monitorear las variables de reapertura y tomar las decisiones para maximizar los resultados en la operación de sus hoteles. El webinar tiene una duración de 1 hora y 15 minutos y al final habrá una ronda de preguntas. Les pedimos a todos que vayan haciendo las preguntas en cualquier momento a través del chat de la plataforma Zoom. Además, les agradeceremos a todos cerrar los micrófonos si es que los tienen abiertos y no activarlos durante la presentación. A continuación, Osvaldo Chudnowski nos hablará del diagnóstico preapertura. Osvaldo. Hola, muchas gracias. Saludos a todos desde San Pablo. Vamos a ir directo al punto. Hay un tema que nosotros como consultores estamos todo el tiempo prospectando a futuro, hacemos proyecciones de los hoteles a 10 años, a 15 años, hacemos planes de negocio. Prácticamente la mayoría de nuestra función como consultores está orientada al futuro. Y hay algo que nosotros estamos entendiendo ahora. Antes teníamos muchas más incertezas y ahora esta pandemia, esta situación global, nos deja una cantidad de certezas como nunca antes tuvimos. Probablemente antes teníamos algunas certezas, pero ahora ya sabemos que hay una cantidad de cosas que efectivamente van a suceder. Tenemos un conjunto de certezas como antes no teníamos. Pasemos. Sigamos, Germán. El proceso que estamos viviendo lo denominamos Global Stop and Reset. O sea, hay un proceso que la humanidad no vivió nunca, es global, hay un parate y un recomenzar. Ese recomenzar es muy difícil que sea exactamente como fue inicialmente. Nosotros cuando comenzó este proceso, los hoteleros, por lo menos aquí en Brasil, tenían una percepción muy grande de que, ok, esto terminaba y después continuaba como si nada, continuaba igual. Y pensamos que ese reset no
lo que se viene no es una continuidad natural de lo que veníamos viviendo hasta el momento. Sigamos. A ver, ¿cuáles son las nuevas certezas que tenemos? La primera es que el futuro no es lo que solía ser, no es lo que nos imaginamos, no es lo que nos preparamos para hacer. Hay un proceso de recuperación global de la economía y del sector turismo que es totalmente indefinido. Hay sectores que se van a recuperar más rápido. Los sectores que nunca nos imaginamos, como el turismo de proximidad de las grandes ciudades, va a comenzar a brillar. Otros sectores van a tener de bastantes dificultades, como los que están más vinculados con eventos. Conceptos que nosotros pensábamos que estaban funcionando perfectamente, lifestyle, etcétera, creemos que van a tener que ser reformulados. Con lo cual hay un tema que tenemos que repensar el futuro de otra manera. Uno de los temas que va a afectar es la drástica reducción de la plataforma aérea. Ese tema, el tema de fusiones, adquisiciones, nacionalizaciones, menos rutas, más caras. Nosotros hablamos de esto bien al principio cuando fue Hospitality Tomorrow hace como 3 meses y ahora lo estamos viendo. Por lo tanto, ese es un tema que tenemos que tenerlo muy en cuenta porque es clave para nuestra industria. Otro tema, apareció un competidor que nunca imaginamos. Siempre imaginamos que los competidores iban a ser nuevos hoteles, cadenas, formar Airbnb. Ahora apareció la videoconferencia como un competidor inesperado y un competidor con el que vamos a tener que traerlo al lado nuestro para que deje de ser competidor y comience a ser un aliado. Igualmente hay nuevas demandas de los clientes que nunca imaginamos, no solo de limpieza, porque hay una demanda de limpieza, pero también hay una demanda de ecología, y también hay una demanda de sustentabilidad y de respeto al medio ambiente y a la diversidad y al compromiso social de los hoteles. Yo estoy viendo ahora, por ejemplo, todas las estrategias y todas las implantaciones nuevas, por lo menos aquí en Brasil y en gran parte del mundo, con, por ejemplo, desayunos en los cuales está todo empaquetado en plástico, todo empaquetado. Eso va a generar montañas de basura. Y eso es algo que el cliente tampoco quiere. Entonces, hay una cantidad de demandas que antes no teníamos, pero además que tampoco las imaginábamos. Sigamos. Y el punto interesante es que llegue el momento de la verdad para saber quién es el dueño del cliente. Antes las cadenas hoteleras decían que ellos eran los clientes por la cantidad de afiliados, el canal comercial, Despegar, Booking, etcétera, los hoteles independientes. Ahora, en este momento que hubo este global stop y este reset, vamos a ver quién es el dueño del cliente verdaderamente, quién emerge como tanto sea del sector de hospitalidad como del sector de comercialización, como las empresas que la demanda y los diferentes segmentos entienden que son las empresas con las que quieren volver a volar, volver a hospedarse, volver a comprar. Entonces, estamos en un momento muy crucial en ese sentido. Sigamos. A ver, algunas claves para enfrentar el futuro inmediato que nosotros les acercamos. El primer punto, creatividad, innovación y una inversión que puede ser grande, mediana o pequeña para reformular el negocio hotelero. Son muy pocos los hoteles que van a poder continuar como venían, en el mismo esquema, en el mismo negocio, en la misma infraestructura física. Sigamos. Claridad y coraje para reformular los edificios. El tema de la reformulación en un ambiente, en un campo que no sea tan físico, por ejemplo, vender parte como del inventario como tiempo compartido, vender parte como fractional, reformular mínimamente,
no es problema, no es gran ciencia tampoco. El tema es cuando hay que reformular los edificios, cuando hay que hacer inversiones que van a quedar por muchos años y que tienen un costo relevante y que implican tomar decisiones muy drásticas. Otra clave, se está viniendo una generación en la cual la cuestión ecología, sustentabilidad, diversidad, compromiso social, no pasa a ser ya algo interesante solamente, pasa a ser un motivo de elección. Nosotros ya estamos, ya cantidad de licitaciones en las que participamos que nos empiezan a preguntar de la huella de carbono, de la conciencia ecológica, de la diversidad que tenemos, que por cierto nuestra empresa es un desafío porque precisamos tener más diversidad, precisamos tener más mujeres, precisamos tener más negros, precisamos tener más orientales, precisamos tener algo mucho más diverso de lo que hoy nosotros tenemos, un desafío para nosotros mismos también, pero ahora empieza a ser un desafío desde la demanda, porque el poder de compra ahora pasa a manos del cliente, pasa a manos del huésped, y este es un elemento que antes era deseable, ahora es un must. Flexibilidad y versatilidad en las negociaciones con todos los actores. La cadena hotelera que piense que tiene un contrato y que está firmado, grabado en piedra por el dedo de Dios, que no se puede tocar y se está equivocando. Quien crea que las condiciones de negociación con proveedores y con clientes de anteriores van a volver a ser las mismas, se está equivocando. Tiene que haber una flexibilidad y una versatilidad enorme para afrontar lo que se viene. Y por último, hay nuevas ideas de lujo y de lifestyle. Nosotros trabajamos mucho en los dos segmentos, trabajamos en lujo, trabajamos en lifestyle. El cliente de lujo que hasta ahora quería mármol, ahora lo que quiere es un espacio limpio para que su familia pueda estar tranquila y él pueda estar seguro. El apelo por la ecología es enorme, el apelo por la sustentabilidad es enorme. Y el lifestyle es un segmento que va a tener que reformularse entero, porque todos estos conceptos han de alguna manera cambiado mucho la mentalidad de las personas y los deseos de las personas. Y por último, esto debería ser primero, este está último, pero debería ser el número uno, es lo siguiente. Nosotros venimos en una industria que es física. El huésped físico se aloja en un hotel físico y duerme en una cama física. Tenemos 200 años de pensar en el término físico. Ahora tenemos que pensar en físico y virtual. ¿Qué plataforma le vamos a dar al huésped para que desde su habitación se conecte con el mundo? ¿Cómo vamos a hacer eventos que tengan una parte física y una parte virtual? ¿Qué tecnología vamos a traer para que haya hologramas y para que haya diversión a través de juegos en línea? O sea, tenemos que salir del mundo completamente físico y meternos en el físico y virtual. Es un desafío muy grande para una industria de real estate, para una industria finalmente que es inmobiliaria, que está basada en un activo físico. Nosotros proponemos, Horwath está desarrollando y está desarrollando ya en varios niveles, hacer un diagnóstico inicial. Antes de abrir, antes de continuar, empezar a repasar una cantidad de elementos. Los hoteles que tengan un histórico cuantitativo, que tengan perfectamente medido todo, que tengan sistemas y se hace un análisis de los números. Los que no lo tengan, se hace un análisis cualitativo en base a lo que el recuerdo y la experiencia y el conocimiento de cada uno de los directivos del equipo. El primer tema es entender clara, y un tema del diagnóstico es el siguiente. La objetividad que da un consultor externo. Nosotros no tenemos ninguna relación sentimental, queremos que el negocio de cada uno de ustedes prospere, pero todo lo que haya que analizar objetivamente, somos absolutamente objetivos. Esto es muy importante porque, no sé en Chile, pero aquí en Brasil, los primeros 3 meses de la pandemia,
el sector hotelero tuvo una actitud negacionista prácticamente. Era que no pasa nada, no pasa nada. Ya. Entonces nosotros les acercamos un diagnóstico objetivo y muy estricto. Primero, segmentación de la demanda. Hay que ver el peso de cada uno de los segmentos, especialmente el peso del segmento de congresos y convenciones. Dependencia de la malla aérea. Hay que ver cada uno de los hoteles objetivamente, cruelmente, cuánto dependen del sistema aéreo, porque están en un, ahí se mide el nivel de riesgo en función de la posibilidad del huésped venir y de la necesidad de buscar otro huésped que lo reemplace. La importancia del negocio de eventos. Quien tenga todo su negocio enfocado en eventos está con un problema enorme. Nosotros tenemos clientes que tienen centros de eventos de 40.000 metros cuadrados, que acaban de malls, de arenas enormes. Entonces, el negocio que más tiene que ser reformulado y que más riesgo presenta, sin lugar a dudas, es el de eventos. El que tenga una sala para 150 personas, la puede reformular. El que dependa mucho de eventos, está en un problema mayor. Diversidad y compromiso social. Esto es algo muy importante. Probablemente en Chile sea un poquito diferente porque no hay tanta diversidad racial, pero sí es un tema que tienen que tener en cuenta en cuanto a la participación de mujeres, la participación de discapacitados, de indígenas. El mercado lo va a pedir, lo va a valorar y es un motivo de elección. El que ni esté pensando en esto, póngalo en agenda y póngalo en agenda urgentemente. Y el último diagnóstico es la fortaleza de la marca. ¿Cuál es la fortaleza real de la marca de cada uno? Todo el mundo cree que su marca, incluyendo las cadenas, ahora lo vamos a ver y ahora lo vamos a evaluar, porque probablemente es posible que el huésped no valore la marca, sino valore el servicio, tenga nostalgia, tenga ganas de volver por un tema más afectivo, o puede ser que valore la marca. Y después en cada caso, en cada hotel que entramos, definimos otros valores, otros elementos. Ahora, ¿cuál es la salida de este diagnóstico? Primer tema, permanezco en el negocio hotelero como estaba y hago reformulaciones sanitarias, lo que todo el mundo está haciendo. Esto para el caso de quien esté menos amenazado y quien vaya a volver a la normalidad más rápidamente. El segundo tema, reformulo el negocio, permanezco en el negocio y reformulo el negocio parcialmente. Esa reformulación parcial, si no incluye la parte física, no es tan problemática. Si incluye activo físico, ahí viene la complicación. Otra posibilidad, reformular completamente instalaciones físicas y orientación de negocios. Hay clientes nuestros que tienen 2 torres hoteleras, una torre la van a convertir en hospital. No es fácil. Ahora Fernando Félix les va a contar. Otro se va a vender como residencia, otro como tiempo compartido. La reformulación completa, porque hay que cambiar del negocio, hay que cambiar la orientación, es uno de los diagnósticos y tenemos que ser muy profesionales y muy crudos con esto, porque implica esfuerzos enormes. Y el último es salir del negocio. Salir del negocio probablemente sea la más difícil de todas. ¿Por qué? Porque el negocio que no sirva o que esté complicado para alguno, para ustedes va a estar complicado para otro. El precio de salida va a ser bajo. O sea, no es algo tan fácil salir del negocio ni es algo tan inmediato. Entonces, por ese motivo es que hacemos este diagnóstico. Esto sirve para hoteles grandes, medianos, chicos, para cadenas hoteleras, para cualquiera, antes de abrir, antes de reformular, básicamente para orientar y para tener mucha objetividad en ese sentido. Los dejo ahora con mi amigo José Gabriel Veiga, el director de Consultoría y Estructuración de Chile, y vamos a continuar hablando del tema de la conversión de hoteles. Muchas gracias. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, estamos en una ocasión de oportunidades también para convertir nuestros activos hoteleros. Y que esto no es nuevo, ya se hace y hace mucho tiempo cuando nos metemos en el negocio hotelero y vamos viendo qué activos y qué podemos mejorar en tema de servicios, en tema de revenue, cómo puedo darle mejor rentabilidad, en los espacios grandes, cómo puedo subdividirlos, o si tengo otras torres que podemos cambiarlas y demás.
conjuntamente que nos lleva a una crisis muy grande, más que nada en Chile, con 2 golpes muy importantes, del pasado 18 de octubre y lo que es la pandemia, no nos da tiempo a veces a pensar el por qué tengo que reconvertir este activo. ¿Cómo lo tengo que convertir? ¿Qué necesito? ¿Para qué? ¿Se puede? A veces nos preguntamos, ¿pero mi activo me deja el espacio para reconvertirlo? ¿Existe mercado para hacer otra actividad? ¿Tengo que invertir? Son preguntas que nos hacemos cuando estamos en una crisis y estamos bloqueados. Bueno, estamos para ayudarlos, de lo cual todas esas preguntas y muchos más se pueden convertir en sí. Hay que estudiarlo, es un caso, se puede realizar, tenemos que verlo, a veces no nos damos cuenta de qué forma, qué planes de acción podemos tomar en eso, a dónde podemos llegar, de qué forma podemos poder hacerlo, estar abiertos. Las crisis nos llevan a bloquearnos fácilmente, a que mucha gente también nos coma el oído y nos hable, no hagas esto, no hagas lo otro. Tenemos que abrirnos. Los cambios se hacen. Tenemos que estar abiertos a diferentes tipos de cambios, a diferentes tipos de mercados. A veces solo estamos volcando a un solo segmento, nada más. Pero en realidad no nos damos cuenta que tenemos otras fortalezas, otros segmentos que nos pueden mejorar nuestro revenue. ¿Y de qué forma? Quizás a veces no nos damos cuenta y hay herramientas que tenemos y que no lo saben, que podemos solamente invertir entre 2 a 5 dólares por habitación y reconvertirlo a otro activo, hacer un mixed use y poder cambiar un activo y que nos salve de la crisis que nos atrae y que nos arrastra hace bastante tiempo, ¿verdad? Eso nos puede estar. ¿Para qué estamos nosotros? Germán, next, por favor. Estamos para realizar un plan de acción. Nosotros les ayudaremos a pensar estrategias para definir cómo tenemos que mejorar nuestra opción para nuestro activo. ¿Cómo lo podemos mejorar? ¿Cómo lo podemos proyectar? ¿Qué mecanismos podemos crear y rentables para nuestro negocio? No solamente tradicional. Tenemos que cambiar el tema tradicional. Tenemos que ayudarles a pensar y cómo realizarlo. ¿A dónde podemos llegar? ¿De qué forma? Tenemos muchos ejemplos que hemos cambiado, desde edificios que estaban pensados para construirse oficinas, los cambiamos a hotel. De hoteles que los cambiamos para oficinas, para clínicas, para tercera edad. Muchos mecanismos que hoy se han convertido, y con la idea mía que me quedaba, de que yo quería tener mi activo como hotelero y demás, ha cambiado. Tenemos que estar realmente actualizados y ver la forma y abiertos para poder cambiar mi activo y que me des más rentabilidad, sin que la inversión me golpee tanto. Lo primero cuando uno quiere crear o modificar o ver un cap que dice, no, tengo que gastar. No, es una inversión. Pero ojo, hay mecanismos que hoy en día no tenemos por qué meternos la mano al bolsillo y reinvertir. Hay mecanismos que nos salvan a eso. Estamos para analizar diferentes variantes de resultados, que lo cual nos ayuda a nosotros para que nuestro cliente también vuelva. Y eso es lo importante, de poder trabajar en conjunto y poder desarrollar un proyecto que a veces no nos damos cuenta, que podemos cambiarlo, mejorarlo y tener otro tipo de revenue. O salir del negocio, como nos comentaba Osvaldo hace un momento, que también te verlo. No poder bloquearnos y tratar de mejorar de cómo podemos hacer una mejor estrategia de nuestro activo y no quedarnos dormidos. Eso es lo importante y para eso estamos para ayudarlos. Ahora lo voy a dejar en manos del colega Fernando Feller, socio y director de estructuración de Horvath HTL Brasil, de lo cual nos va a mostrar casos prácticos de lo que les habíamos comentado. Gracias. Hola, saludos a todos y a todas. Y yo voy a empezar linkando lo que habló Osvaldo y Gabriel, porque todos los servicios que estamos mostrando a ustedes son servicios que son integrados. Por ejemplo, a ver la conversión de un hotel, tenemos que tener el diagnóstico, como dicho Osvaldo, el reset del escenario hotelero te provoca una nueva hotelería.
Entonces, ¿qué tipo de nueva hotelería? Donde los elementos son complementares. Por ejemplo, no hay que tener simplemente, por ejemplo, solo un hotel de 300 unidades, de 400 habitaciones, pero puede tener muchos productos adentro del mismo producto o puede convertirlo todo en algo. Acá tenemos un piso típico de un hotel y se puede ver, todos lo conocen esto. Esto es algo que todos los hoteleros siempre ven. Tenemos un baño, tenemos una estación de trabajo, las camas y todo, pero físicamente, mira que los pasillos no son largos, entonces no tiene mucho espacio, además de los cuartos en cada piso. Y ahora voy a adentrar en cada tipo de conversión a explicarlos cuáles son las cosas que se puede, que no se puede hacer, cómo se hace. Por ejemplo, si vamos a convertir en un housing, que es un producto de locación, de alquiler residencial, tenemos que tener en cuenta algunas cosas. Por ejemplo, la persona se va a vivir un tiempo como un long stay y va a estar trabajando y viviendo en un producto hotelero, va a necesitar de cosas, además de los cuartos regulares de hoteles, como un área de preparación de alimentos. Y no necesita tener una cocina completa, pero tiene que tener algún lugar para hacer un microwave o un frigobar, y tiene que poder hacer una cosa rápida, comer, un lugar para sentar, tiene que poder tener una sala para asistir televisión o recibir a alguien que quiera hablar con usted. Entonces son elementos que te provocan cosas físicas que tienen que cambiar. Un fractional, yo no sé si todos conocen los fractional en Chile, pero en Brasil es una tendencia que sigue muy en alta por acá, que son las multipropiedades, son la venta de propiedades a más de un dueño por semanas en el año. Esto es una conversión pesada, porque se cambia el objetivo, se cambia el público. Entonces, en el diagnóstico que habló Osvaldo, tenemos que identificar mucho bien quién son los públicos y por qué vamos a hacer la conversión. Si es un tema de rentabilidad, que necesitamos de más rentabilidad, tenemos que saber cuál es el público, porque la conversión tiene que ser direccionada al público, que es el algo y que te va a dar más rentabilidad. Un fractional, por ejemplo, es muy indicado para los resorts. Tiene una área, por ejemplo, se puede desarrollar arriba de áreas que no tienen nada, nuevos departamentos, nuevas habitaciones, ese puede convertir las existentes, pero hay que tener en cuenta que es como una segunda residencia, una casa de playa, de campo. Entonces tiene que tener espacio de ocio privado, como una piletita, un spa, tiene que tener comodidades como una máquina de lavar la ropa, porque va a quedar más tiempo. Es como una casa que se va a quedar una semana, 2 semanas. Entonces tiene que tener, por ejemplo, un armario, como se ve en la imagen al lado de la máquina de lavar, un armario que se pueda cerrar la cosa para el propietario. Por ejemplo, son varios propietarios, quiero tener algunas cosas mías a mi casa, entonces tengo un armario, un gabinete que está cerrado, que puedo poner mi cosa y el otro propietario se va a utilizar. Entonces son elementos físicos que necesitan mucho trabajo arriba de la conversión y muchos links con el público, algo que se pretende atingir. El co-living es un ejemplo muy bueno de que se puede hacer, de mezclar la utilización del hotel. Pero acá hay que tener en cuenta que los espacios comunes son muy grandes. Entonces va a tener que utilizar los espacios de eventos del hotel, los espacios comunes, los espacios de ocio, todo lo que se tiene en un hotel, que no son solamente las habitaciones a cambiar. Y las habitaciones, por ejemplo, si ven la imagen, si quiere tener una habitación de co-living, que hay como dos habitaciones con una pequeña cocina y una saleta que te sirve a los dos, va a tener menos cuartos, pero la rentabilidad puede ser más grande. Si son más long stay, las tarifas son más altas. Y las áreas comunes tienen que ser híbridas. Además, podemos poner otros elementos, punto. Por ejemplo, si el hotel es muy grande y no se puede hacer solo como co-living, ¿cómo vamos a arreglar el tema de la inversión y del capital? Podemos poner como academias, bancos, mercados, adentro de un mismo producto, que sea una conveniencia para ellos. Otro, por favor, vamos a pasar. Entonces, por ejemplo, senior living también hay muchos elementos. Es muy difícil de convertir porque, mira, el pasillo al medio del piso tiene que ser largo, tiene que tener espacio, porque tiene que tener una oficina médica para que te atiendan las personas, un baño para asistido que la persona pueda entrar y tener una persona del área de la salud que va a ayudar a la persona a tomar
a bañarse, porque necesita muchas veces una cocina con áreas comunes que se puede jugar cartas o hacer eventos, el cine. Y la decoración tiene que ser más sobria, sin puntas, superficie y textura que pueden perjudicar. Por ejemplo, si una persona más vieja se pasa la piel a una textura que está en la pared de la habitación, se va a quedar malo, se va a quedar roto la piel. Entonces, tiene que pensar en todos los muebles, la estructura es mucho difícil y necesita de mucho espacio. Para un student housing es más simple. Son habitaciones de tamaño de hoteles. Entonces, si tiene como universidad y elementos acerca del hotel, es una buena salida, porque tiene espacio, no necesita cambiar mucho el tamaño de los departamentos, sino poner una área muy buena para estudio, libros, iluminación, que no puede ser indirecta como la mayor parte de los hoteles, tiene que ser iluminación directa para estudio y todo. Y también se puede poner otros elementos como restaurantes, cafeterías, lugares para sacar copias de documentos y todo esto se necesitan los estudiantes. Al próximo, por favor. Entonces, un hospital, por ejemplo, es el más difícil. Tenemos un caso en Brasil que estamos intentando convertir un activo en hospital para que se venda una parte de él. Son 2 hoteles conjuntos, son muchas habitaciones. Estamos separando uno de los hoteles para tener menos habitaciones, nos quedamos más competitivos en el mercado de hotel y hacer un hospital en el otro. Pero es muy difícil, en primer lugar, por las leyes, que son más rígidas. Tiene mucha ley de salud que necesitan mirar antes de saber si puede hacer un hospital. Los pasillos tienen que ser largos para pasar la cama de hospital. Una persona que se va a mover a un centro cirúrgico, a volver a su cuarto, tiene que ser muy largo los pasillos. Por muchas veces no es posible esto. Los elevadores son muy largos, tiene que caber una cama de hospital también. Y esto es muy difícil de cambiar, muy difícil. Entonces muchas veces es imposible, pero cuando se puede ser una alternativa rentable. Los costos son más altos, pero la rentabilidad de un hospital, por ejemplo, si tiene una parcería con un seguro de salud, por ejemplo, puede ser una inversión que te vale la pena, porque los retornos son muy grandes. O una universidad, por ejemplo. Hoy en las universidades mundiales hay dormitorios. Se puede hacer dormitorios con una universidad, a transformar espacios de eventos que tienen los pisos más altos, los techos más altos, y poner un auditorio, sala de estudio, donde los profesores van a administrar las aulas y todo, biblioteca. Esto es difícil, pero por veces puedes poner todos esos elementos complementarios en un proyecto. Próximo, por favor. El coworking, por ejemplo, no va a ser una cosa que va a transformar todo en coworking, pero como un elemento complementar es muy interesante. Tener un hotel, un medio de hospedaje que uno puede trabajar y tener la facilidad de tener su oficina y vivir y traer personas y hacer reuniones, esto puede ser un elemento complementar muy bueno que te trae más rentabilidad. Y ahí tiene que cuidar, por ejemplo, que no va a necesitar tantos baños. Por ejemplo, si tiene un piso de habitaciones, va a sacar los baños, no necesita un baño por cada uno. Este es un costo un poco más alto, pero por veces un piso, hacerlo así para complementar el espacio, vale mucho la pena. El otro. Y después, por último, tenemos los residenciales con servicio, que es una tendencia muy grande en Brasil. Todos se están desarrollando. Todos los desarrolladores de real estate en Brasil están mirando para el segmento de residenciales con servicio de hotelería, que no es nada más que una residencia con servicio de hotel. Y esto son para familias, puede vivir como 4 o 5 personas, son departamentos más largos. Esto tiene que tener una renovación muy grande, muy costosa, pero en algunos lugares, que en Brasil, por ejemplo, que los residenciales están muy caros porque son barrios muy nobles y todos quieren estar, tienen la plaza, tienen los espacios públicos buenos, son muy de lujo los barrios. En estos lugares puede valer la pena, porque la venta de una casa, una residencia con servicio, puede ser como 18 o 20% más caro que un departamento sin servicio y más antiguo en la misma región. Y entonces, para finalizar y dejar con mi colega Fabián Rodríguez a hablar de la evaluación de los hoteles, quiero decir solo que es muy importante a pensar con el diagnóstico
todo que son los públicos salvos, qué va a hacer, cuáles son los elementos que son complementarios que van a poner adentro de un proyecto, y después esto va a seguir con la evaluación que Fabián va a hablar, porque todos estos elementos tienen que hacer sentido desde el punto de vista de capital, de retorno, y ahí se adentran las evaluaciones de los elementos. Entonces, muchas gracias y los dejo con Fabián Rodríguez, que va a hablar de la evaluación de los hoteles. Muchas gracias, que tengan un buen día a todos y a todas. Bueno, buenos días a todos y a todas. Un gusto estar acá. Muchas gracias, Germán y equipo, por la invitación. Bueno, voy a tratar de ser lo más sintético posible. Piensen que esto que vamos a hablar, al menos a mí me ha costado 20 años y me sigue costando un poco. 20 años de trabajo. En principio, una evaluación o valorización de un activo hotelero o de un hotel suele usarse en principio para obtener una línea de crédito, como base para poder evaluar la posibilidad de invertir en un activo o en ese negocio. Cuando se piensa cambiar la marca de un hotel, eso es lo que se conoce como el flagship, o cambiar el uso de ese hotel en algún otro que tiene que ver con lo que hablaba recién Fernando. Y también puede ser, y de hecho es muy utilizado para renegociar contratos, tanto de franquicia o de management hotelero, y por supuesto... Un poquito, que esta cuestión está muy alta. ¿Hola? Se ve que a alguien se le fue el mute. Ok, le decía, y también, y por supuesto es muy utilizado para al momento que uno tiene que negociar un alquiler o renegociar un alquiler. Ahora, me parece que alguien está usando está un poco manchada la presentación. Bueno, sigamos. Y por último, puede ser una herramienta muy utilizada para evaluar el costo de oportunidad, y sobre todo tiene que ver con lo que nos está ocurriendo. Es decir, muchos de los hoteles están cerrados, entonces uno tiene que evaluar si reabrir el hotel, o si uno está construyendo un hotel, cuándo hacer la apertura del hotel. Y también puede ocurrir que uno decida vender el hotel. Todo depende del perfil de inversor que cada uno tenga. Es muy importante para hacer una evaluación hotelera, entender, al menos hay dos componentes principales que tenemos que tener en mente, o dos cuestiones principales. Una es que un negocio hotelero es un edificio, es un bien raíz equipado. Y siendo así, es un negocio de renta inmobiliaria. El otro, y por eso se les dice a los hoteles que son fábricas sin humo, el otro es que dentro de ese edificio hay una explotación hotelera. Y como toda explotación de un negocio, requiere de recursos varios. Con lo cual, por un lado tenemos lo que es el activo inmobiliario, que tiene un tipo de evaluación, y por otro lado tenemos lo que es el negocio hotelero dentro de ese edificio. Por ahí la mayoría están familiarizados con los términos, pero solamente para aquellos que por ahí no lo sepan, solo quiero puntualizar para que se entienda este slide. Cuando hablamos de FF&E y hablamos de OS&E, estamos hablando de todo lo que es la parte del equipamiento, el mobiliario y los enseres o los detalles que un hotel necesita, desde el mobiliario en sí mismo hasta las toallas. Respecto a la siguiente, por favor. La segunda cuestión que hay que tener en cuenta, que es también clave, es cómo el hotel, como producto de inversión, tiene unas características específicas, que si bien es común a otras industrias, otras actividades, en el negocio hotelero hay al menos un par de cuestiones que son clave. Por ejemplo, el activo hotelero, el activo mobiliario, es un activo muy específico. Quizás es uno de los más específicos, junto con las clínicas o los hospitales, son uno de los activos más específicos desde su concepción. Entonces, eso hace que no sea simple convertirlos en otros tipo o en otro tipo de uso de inmueble,
Y también, eso también lo hace poco líquido, al momento que uno desea transaccionar. Y además hay una cuestión, de hecho, me parece importante mencionar algo que comentaba dentro de lo que comentaba Osvaldo. Hay una cuestión, si ustedes ven en el slide, hablo del impacto de factores exógenos, quiere decir que cuestiones que ocurren fuera del alcance del negocio hotelero, que impactan directamente en el negocio hotelero, que en general la sensibilidad o la elasticidad de nuestra demanda, de la demanda hotelera, suele ser mayor a 1, ahora ese número es mucho más alto. Por eso hay que tener mucho cuidado al momento de concebir el negocio y al momento de plantear el negocio en su funcionamiento. Otra cuestión importante a tener en cuenta dentro de las generales es que cuando hablamos de externalidades privadas o externalidades públicas que puede generar un hotel o externalidades públicas o sociales, cuando hablamos de externalidades privadas es que un hotel, dentro de un master plan, ya sea una torre o sea en un complejo, digamos, en ground floor, en planta baja, ese hotel genera valor al resto de los componentes inmobiliarios. Entonces, no necesariamente el análisis de un hotel en sí mismo puede ser rentable o no tan rentable como uno quisiera, pero el hecho de que por ahí no sea tan rentable, en realidad lo que hay que evaluar es cuál es el impacto positivo que ese hotel le genera a la rentabilidad del resto de los negocios o del resto de los componentes inmobiliarios. Cuando hablo de externalidades sociales o externalidades públicas, y esto tiene que ver con los gobiernos, los hoteles en ciertos lugares, sobre todo los que son lugares de negocio puro, como puede ser negocios en lugares petroleros donde no hay nada más que pozo petrolero, o en destinos turísticos donde no hay nada más que una playa o un hermoso paisaje de montaña, los hoteles suelen generar externalidades sociales, en el sentido que un hotel puede ser el generador de un destino y puede ser lo que ubique a una comunidad o a lo que señale o que haga sobresalir a una comunidad dentro de una zona. Vamos al siguiente, por favor. Entonces, un poco recapitulando, los hoteles, recuerden, hay dos tipos de evaluaciones. Hay una evaluación que tiene que ver con el valor inmobiliario de ese activo, que depende el método que se adopte. Hasta hace unos años era muy común ver, sobre todo en nuestra región, que se utilizaban métodos de evaluación inmobiliaria típicos, cuando en realidad, desde mi punto de vista, y después de haber visto distintos tipos de evaluaciones, de hecho haber trabajado en eso, lo más adecuado es hacer una valorización o una evaluación desde un método dentro de las distintas variantes del método del discounted cash flow, el flujo de caja descontado, porque es la mejor manera de evaluar el costo de oportunidad de un activo. Siguiente, por favor. Respecto a lo que hablábamos de esta fábrica sin humo, que es un hotel, que todo lo que pasa dentro de ese edificio que fue construido y equipado para ser hotel, hay que evaluar el valor de explotación. El valor de explotación puede ser evaluado de manera separada del valor inmobiliario. De hecho, hay compañías que tienen separados sus negocios. El negocio inmobiliario está separado con lo que se conoce una property company o una dueña del activo, y después están las OPCO, que son las operational companies, que se encargan de la administración o la gestión del hotel, o la explotación. Son dos compañías distintas que en realidad muchas veces pertenecen al mismo grupo, pero es la manera de separar los activos. Y en cuanto a los métodos, bueno, hay infinidad de métodos. Todo va a depender de cuán artesanal tenga que ser el trabajo, porque piensen que esto no todo es una verdad revelada, porque dependiendo del método que se use, dependiendo el evaluador, de qué manera mira el negocio, entienda el contexto. Es muy importante entender el contexto, no solamente a nivel geográfico, sino hay cuestiones económicas, impositivas, legales, que dependiendo del método que uno use puede evaluar de una mejor manera o no. Siguiente, por favor. A ver, recapitulando. Recordemos, son dos negocios, un negocio de real estate y un negocio de explotación hotelera. Más allá de todo lo que les estoy mostrando en este slide, me gustaría que puntualicemos en el hecho de que hoteles, hay muchos en una ciudad, o suele haber muchos en una ciudad,
muchas veces se utilizan métodos o se los ve como commodities, como bienes que pueden evaluarse de manera promedio, pero hay ciertos hoteles que son estratégicos, o por ahí los propietarios no lo saben, pero pueden ser estratégicos para ciertos grupos hoteleros, para ciertos grupos de inversión inmobiliaria o de inversión hotelera. Entonces, primero hay que entender si lo que tenemos, o ese propietario lo que tiene es un bien estratégico. Entonces, si eso es así, lo que realmente hay que hacer es evaluarlo de esa manera y poder entender cuál es el oferente que puede considerarlo estratégico. Y eso es importante porque es ahí donde uno puede llegar a conseguir un precio de ese activo más alto que la media, que el promedio del mercado. Hay una cuestión, más allá de entender y evaluar bien, como todos sabemos, en la hotelería, al ser un activo inmobiliario poco líquido, también hay un nicho de personas o de interesados en comprar hotelería. Entonces, por un lado, hay que saber evaluarlo, hay que conocer a los distintos protagonistas y también hay que formatear a ese hotel de la manera que tiene que ser formateado para ser atractivo para esos grupos. Entonces, cerrando mi tema, y volviendo a la importancia de la evaluación, como les decía, es importante para levantar capital, ya sea financiamiento, ya sea equity, cuando uno quiere abrir la sociedad para que inyectar capital, y para la venta. Y en el caso de la venta, me parece súper importante que escuchemos a mi colega Raúl Sandoval, socio de Crowd, que les va a hablar del tema. Muchas gracias. Hola, buenas tardes ya, acá en Chile, para los que estamos acá en Chile. Como bien dice Fabián, les voy a hablar sobre algunas consideraciones ante una potencial venta a un negocio hotelero. Como bien decía Fabián, ya teniendo una valoración, ¿cierto?, de mi negocio, tengo un rango de valor y por ende ya sé y tengo en mi mente cuánto puede llegar a costar para un tercero mi negocio. ¿Y qué razones pueden existir para incorporar un socio a través de la venta de un porcentaje del negocio, ¿cierto? O vender el negocio hotelero de manera completa. Bueno, enfrentar adversidades, ¿cierto? Lo que está ocurriendo hoy día con el COVID. Mejorar posición de mercado. Quizás algún operador quiere consolidar y una buena opción vender un porcentaje de mi negocio o completo para que esta marca se siga consolidando y se mejore la posición en el mercado. Obtener financiamiento, distinto al bancario, porque aquí se obtiene financiamiento mediante capital, mediante la entrada de socios. Necesidad de flujos para otros emprendimientos, salida del negocio por completo, no quiero saber más del negocio, lo quiero vender. Desacuerdo entre actuales socios, un tema que ha estado muy de moda y que ha habido mucho arbitraje al respecto, no en esta industria, pero sí en otras, y algunos aspectos regulatorios que me impidan y que no me permiten tener la espalda como para enfrentarlo. En este caso, todo lo que pueda significar el CAPEX con el cual tengo que enfrentar la nueva etapa del negocio hotelero, todo el CAPEX COVID, ¿cierto? Hacer frente a los protocolos de higiene y seguridad, etc. ¿Cuáles son los aspectos que un potencial inversionista, ya sea de un porcentaje de compra o de la venta total de mi negocio, va a analizar? Y esto no es solo exclusivo del negocio hotelero, sino que es de cualquier industria en la cual se venda un negocio. Van a analizar aspectos operacionales, aspectos legales, cuál es la calidad de la información con la que cuento para poder hacer estos análisis. Van a analizar aspectos financieros, dentro de los cuales me voy a detener un poquito más adelante, y ahí obviamente cobra mucha relevancia lo que es el EBITDA, lo que es el CAPEX, no solo de inversión, sino que también de mantenimiento, modernización o CAPEX COVID, como lo podamos llamar. Me van a analizar la deuda y cuál es mi capital de trabajo. También van a analizar temas tributarios, a ver si hay contingencias de las cuales el nuevo socio o el nuevo dueño se va a tener que hacer cargo. Y no solo tributarias, sino que también laborales.
¿cuál es la estructura tributaria? ¿Es una empresa? ¿Son dos? ¿Hay una holding? ¿Tengo filiales? ¿Qué vendo? ¿Vendo todo? ¿Vendo una parte del negocio? Eso es muy relevante verlo. Y también hay otro en un due diligence, éticos, medioambientales, etc. Siguiendo con las otras láminas, si yo voy a vender mi negocio hotelero, ¿cierto? Me van a practicar un due diligence, que no es más ni menos que una revisión profunda por parte del comprador. ¿Y para qué lo hace? Una de las razones relevantes es disminuir el precio. Aunque no se diga, y cuando uno está del lado comprador, lo que generalmente se busca es disminuir el precio, y por otro lado, disminuir el poder negociador del vendedor. ¿Y qué es lo que hace un proceso de due diligence para un potencial comprador? Bueno, se ajustan los supuestos de valoración que él hizo, que es distinto a la valoración que hice yo como vendedor. Ellos identifican contingencias para posteriormente valorizarla y ver qué impacto tiene de la transacción. Ajustes negativos al precio de la transacción, vía EBITDA, capital de trabajo, deuda financiera neta. Cláusulas de representación y garantía en el SPA, que no es más que el contrato de compraventa de las acciones o de los derechos sociales que yo voy a transferir, ya sea un porcentaje o el total. Y en algunos casos, un escrow account, que son cuentas en garantía en donde te pago el precio acordado, pero dejo una garantía en la medida que el negocio va demostrando qué es lo que tú me mostraste y va generando los ingresos y los flujos que yo esperaba. Como pueden ver, un proceso de venta de un negocio hotelero o de una compañía, uno espera que sea una línea recta en el tiempo, pero lo que en realidad es lo que muestra acá la figura de reality. Es un proceso de ir y venir, es un proceso bastante complejo y que toma mucho tiempo. ¿Puedo mejorar la posición vendedora? Por supuesto. ¿Cómo? Y como muestra la figura de los monitos ahí, ¿cierto? De alguna manera se tienen que tomar de la mano y un trabajo en equipo entre los dueños del negocio, los ejecutivos, los colaboradores y los asesores. ¿Y qué hago con esto? Bueno, tengo que prepararme. Vender una compañía no es algo trivial y no es algo de todos los días. Yo como operador hotelero, como partícipe del negocio hotelero, estoy preparado para operar un hotel, para hacer ese negocio y no para vender negocios hoteleros. Por ende, tengo que prepararme a través de un ejercicio consciente. Para ello, tengo que tener un conocimiento propio de mi negocio, ¿cierto? Un análisis FODA. ¿Cuáles son mis fortalezas para poder exponerlas claramente ante un potencial comprador? ¿Cuáles son mis debilidades para poder tener preparado un plan de defensa, ¿correcto? Oportunidades y amenazas, para también poder tener claridad respecto a qué es lo que voy a exponer y qué es lo que voy a vender a un potencial comprador. Tengo que corregir mi información financiera si conviene. ¿Por qué digo acá si conviene y con cuidado? Porque lo que no podemos hacer es ser muy agresivos, como más adelante, y tampoco ser muy conservadores. Para mejorar el precio, no, porque si somos muy agresivos, claro, vamos a mejorar el precio, pero en el due diligence nos van a, entre comillas, pillar. Y si soy muy conservador, me voy a disparar en los pies, porque voy a provocar que baje el precio. Tengo que definir estrategias. No estoy vendiendo el auto usado, estoy vendiendo un negocio con personas, con contratos con proveedores y con un montón de stakeholders. Entonces no puedo llegar y vender sin tener una estrategia. Y por supuesto, buscar ayuda en asesores financieros, legales y de M&A, quienes son los que conocen generalmente ambos lados. Han asesorado a compradores y asesorado a vendedores. Entonces, y en base a las anteriores slides, aquí podemos ver que hay una balanza en definitiva. El comprador va a practicar su buy-side due diligence, ¿cierto? Para disminuir de alguna manera el precio, buscar ventajas, ¿cierto? Lo que va a pagar, acotar los riesgos para el comprador y por el otro lado, haciendo contrapeso, como vendedor me tengo que preparar, ya sea como administración,
propia del hotel, o con un asesor financiero, o acompañado de un asesor financiero, y por qué no practicar un propio due diligence para saber cuáles son mis debilidades y cuáles son mis en una potenciación. Entonces tengo que definir estrategia, perdón, me faltó un punto ahí, y definir una estrategia frente a los hallazgos del due diligence, y de esa manera puedo aumentar mi poder negociador y no me pillan en frío con los temas que ellos me levanten. Ahora sí, Germán. Aquí hay algunos ejemplos desde el punto de vista financiero de findings que hacen en un due diligence financiero y cómo los puedo administrar de manera previa. Hay ajustes negativos a la EBITDA, que recuerden que generalmente las transacciones se hacen por múltiplos de EBITDA. Entonces, si yo tengo un ajuste negativo a la EBITDA por 100 millones y el múltiplo es 7, el efecto en el precio son 700 millones a la baja. Entonces tengo que tener mucho cuidado con temas de ingresos no recurrentes, con gastos que están fuera del EBITDA y que realmente son operacionales y deberían estar formando parte del EBITDA, gastos standalone, de contratos que yo tenga con empresas relacionadas, por ejemplo, de logística, proveedores, en donde pero cuando entre un socio a operar ya no va a existir esos gastos, se van a ajustar al alza. El CAPEX pospuesto, o sea, si yo no he mantenido las habitaciones por los últimos, no sé, 10 años, lo más probable que el comprador lo observe y determine un monto que falta de CAPEX y lo termine descontando del flujo de caja y del precio. También van a haber ajustes negativos al capital de trabajo, sobre todo en aquellos casos en donde los hoteles que tienen estacionalidad, ajustes negativos a la deuda neta, deuda financiera neta. Recuerden que el valor de una compañía se determina a través de un modelo flujo de caja descontado que da el valor de la empresa, el valor del negocio, le descuento la deuda y me da el valor del equity. Y ese valor del equity es el precio esperado en definitiva y el que yo decido vender un porcentaje o el total. También, ¿cómo me preparo? ¿Cuál es la administración previa que tengo que hacer para estos ajustes negativos al EBITDA, al working capital, a la deuda neta? Bueno, identificándolos previamente. Si tengo deterioro en mis cuentas por cobrar, revelarlo y hacer la mejor estimación desde mi punto de vista y no esperar que el otro haga su propia estimación, que seguramente va a ser súper agresiva. Ver si tengo obsolescencia de inventario, de materiales. Cuando manejo mucho stock de comida y bebida, quizás hay productos que ya no rotan o hay productos que están vencidos y que tengo que llevarlos a gasto. Identificar ajustes positivos. Por ejemplo, un caso muy puntual ahora en la pandemia, si se tuvo que despedir a todos los colaboradores, yo voy a tener un fuerte impacto en indemnización por años de servicio en el P&L. Esa indemnización por años de servicio nunca antes la tuve y lo más probable es que nunca después la vuelva a tener, a no ser que haya otra pandemia en 5 o 10 años más. Ese gasto no puede formar parte del valor de transacción, es un one-off. Ese ajuste en la EBITDA lo tengo que reponer y por ende mi EBITDA es mucho mejor si no hubiese despedido a todos esos colaboradores. Tengo que tener un EBITDA reportado depurado para que no lo determinen solamente ellos, sino que yo presentar mi propio prospecto de EBITDA, apertura de ingresos por líneas de servicio, habitaciones, food and beverage, eventos, etc. Tengo que tener un análisis detallado de los ingresos por mes. Lo más probable es que te pidan los últimos 3 años para analizar estacionalidad del negocio. Tengo que tener un análisis del CAPEX, de mantenimiento, de modernización y de inversión COVID. Es decir, lo que he invertido como CAPEX hacia atrás y lo que necesito invertir hacia adelante. Y por último, van a haber cláusulas de ajuste de precio de transacción en caso de que se llegue a acuerdo, ¿cierto? Que van a quedar en el MOU o en el Stock Purchase Agreement, que va a estar en base a múltiplos de EBITDA, que van a tener consideraciones de capital de trabajo, consideraciones de deuda neta, escrow account y earnout. El earnout es algo que seguramente se va a empezar a usar mucho en las transacciones hoy en día porque hay negocios que están muy golpeados, entonces prometen una cierta rentabilidad y un cierto flujo de caja futuro, ¿cierto? Pero que el comprador, para asegurarse de que eso se cumpla, te dice, ok, yo te pago el precio que tú quieres, te lo pago hoy, pero separado. Hoy te pago un 50%, un 70%, y el otro 30% lo dejamos sujeto a que se cumplan ciertos indicadores de EBITDA y de ventas.
¿Y cómo preparo para ello? Analizando cuál es la mejor opción, ¿cierto? De MOU, de SPA, qué es lo que me conviene, si hay cláusulas que no me convienen, negociarlas, y presentar quizás yo mismo una propuesta de cláusulas o de estrategias de negociación. Sigamos. Por último, y para finalizar, en base a lo dicho anteriormente, podríamos indicar que los esfuerzos deberían concentrarse en la preparación de la venta y de esa manera facilitar la negociación desde nuestra parte y fortalecerla. Como partí diciendo, vender una compañía, en este caso un negocio hotelero que puede estar enfrentando adversidades, no es fácil, son procesos que toman tiempo. Una transacción promedio toma 8 meses para que ustedes tengan una idea de cuánto puede tomar en tiempo y en esfuerzo. Definir estrategias basadas en los drivers que motivan a las partes. Anticiparse a los aspectos clave analizados por quien invierte compra. Aquí es muy relevante los asesores, porque los asesores han estado en ambas partes y conocen cuáles son las claves y los drivers de los compradores y por otro lado cuáles son las claves y los drivers de los vendedores. Tratar de disminuir y anular negativos del due diligence de compra. Me tengo que adelantar a los ajustes que me vayan a levantar. Y por último, tengo que identificar los aspectos claves que me permitan mejorar mi posición vendedora, como lo veíamos en la balanza. Tengo que trabajar en equipo, tengo que prepararme, tengo que asesorarme, tener clara cuáles son mis números y tener claro cómo ponerlos en una hoja para presentarlo a un potencial comprador. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Gracias a los expositores. Ahora, bueno, aprovechamos de invitarlos al webinar del próximo viernes 21 a la misma hora. Veremos temas plan de negocios, planificación financiera, flujo de caja, temas tributarios. Y ahora viene una ronda de preguntas que han estado haciendo a través del chat. Pablo Ramírez, te doy la palabra. Tú has seleccionado las preguntas y las asignarás a quienes las responderán. Adelante, Pablo. Gracias, Germán. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, un gusto verlos. Mucha gente la he conocido desde hace muchos años y qué gusto verlos nuevamente. Y se nota que hay un espíritu de sacar adelante la hotelería, de reactivar el turismo a nivel nacional e internacional, así que felicitaciones a todos. Han llegado distintos tipos de preguntas. Algunas de ellas son preguntas que no pueden ser comparables internacionalmente porque hemos hecho nosotros una revisión de los protocolos de hotelería y turismo a nivel regional y nos hemos dado cuenta que existen diferencias entre la aplicación de ciertos protocolos, la intención de ciertos ministerios de salud a trabajar con algunos gremios o algunos sectores turísticos y hoteleros en cada uno de los países respectivos. Entonces han llegado algunas preguntas señalando las comparaciones que existe de Chile con otros países de la región. En temas de protocolo es muy difícil comparar si es aplicable o no, por ejemplo, transformar un hotel en un hospital en cierto país, o el tamaño de las habitaciones, o los requerimientos de un hotel. Pero sí, en general, las preguntas que han llegado, y dejo inclusive un par de minutos por si hay alguien más que quiera escribir en estos minutos, si hay alguna pregunta puntual, tiene relación con cómo eliminamos un poco la incertidumbre que hay hacia adelante. Un par de asistentes mencionaron, y aquí abro la pregunta al panel que acaba de exponer hoy día con nosotros, cómo proyectamos el crecimiento, la reactivación del mercado hacia adelante. Dejemos de lado solamente la habitación de un hotel, la posible venta de un hotel, sino cómo miramos, cómo podemos visualizar ciertos brotes verdes o ciertas reactivaciones. ¿Qué metodologías existen para eso? ¿Y cómo podemos estar preparados como empresarios para enfrentar esta incertidumbre? Dejo la pregunta para que pueda responder cualquiera de los expositores de hoy. Bueno, muy rápidamente, yo creo que no hay una metodología probada y específica porque depende de cada uno de los casos. Aquí en Brasil hay hoteles que han abierto, han recuperado demanda porque dependían menos del avión y realmente hoy están ya en una ocupación del 45-50%, y hay otros que han abierto y cerrado, porque cuando parece que la demanda se mejora, la demanda
se retrae. Entonces no hay una metodología. Yo creo que en cada uno de los casos habría que ver, como hicimos en el diagnóstico, la dependencia de cada uno de los segmentos, la dependencia del avión, la dependencia del segmento de congresos y convenciones, y también ir monitoreando qué va pasando en cada uno de ellos. Complementarmente, nosotros vamos a hablar en el otro webinar en el próximo jueves o viernes y sobre el monitoramiento que dijo Osvaldo, que ha dicho Osvaldo ahora. Y yo creo que es un tema también de monitoramiento, porque la retomada puede ser buena o no, pero lo más crítico es el monitoramiento de los costos y de cómo te va a abrir los tres. Este monitoramiento cómo se hace en un servicio de asset management, donde vamos a hablar en el otro webinar, esta es la clave para saber cómo se va a comportar el activo en la reapertura, porque las recetas están bajas. Entonces, si no hay el monitoramiento, no se consigue abrir con el resultado positivo. Pero nosotros tenemos hoteles que hacemos asset management en Brasil que están abiertos con 15% de ocupación, pero están como te sobra, te empata, están con un break-even, entonces no se pierde plata. Y esto es muy importante, porque se va a pasar la crisis, pero no van a perder el capital, porque consiguieron hacer el monitoramiento de una forma que están equilibrados. Gracias, Fernando. A propósito de lo que decía Osvaldo, de focalizarse, de analizar caso a caso, dependiendo del segmento de mercado, en marzo, abril, se empezó a ver una reactivación en China, por ejemplo, en los hoteles asociados a los aeropuertos y a las zonas industriales. Fueron los primeros en abrir, abrieron progresivamente, abrieron de manera escalonada, y después, con la apertura ya del mercado en general, ¿cierto? Abrió ya los centros urbanos, inclusive hoteles asociados a temas comerciales en medio de las ciudades, pero partieron básicamente los hoteles en zonas industriales, que fueron obviamente las industrias las que no cerraron, las que todavía siguen trabajando, tal como sucede en nuestro país, y los hoteles de aeropuerto, ¿cierto? Como los hoteles que actualmente todavía siguen funcionando cercanos al aeropuerto Pudahuel, como sabemos. Aquí hay otra interesante pregunta. Si se viene pronto una solución sanitaria, ¿cierto?, con este tema de las vacunas o varias vacunas, si se empieza a volver a la reactivación turística, ya sea por un turismo interno, ya sea por un turismo internacional corporativo o de ocio, ¿conviene hoy hacer muchas reconversiones al hotel o es más bien un plan en la cual son ciertas habitaciones o ciertas instalaciones que habría que analizar y no reconvertir el 100% del establecimiento? Gracias, Pablo. Yo creo que uno de los puntos importantes a la vacuna va a estar dentro de un año, no va a estar ni en 2 ni en 3 meses. Primer punto, yo creo, van a haber pruebas y van a haber demás. Fuera de eso, las reconversiones de los activos no vienen por una crisis del COVID, vienen antes, para saber exactamente lo que nosotros necesitamos, si tenemos un activo de tantas habitaciones o cumplimos con X cantidad de metros cuadrados, que con la gran ocupación que tengamos en lo que es en la ciudad, lo tenemos que sacar la cuenta si lo teníamos ocupado o no. Y aprovechar un cambio, ya que hoy en día estamos en una baja y tenemos una oportunidad de agregar un revenue que es más importante que lo que teníamos antes. Tenemos que pensar en 2019, obviamente que antes de octubre de 2019, de cómo veníamos y lo que teníamos nosotros. No solamente una capital, sino que esto en todo el país, y el comportamiento estadístico que teníamos nosotros y las herramientas que vamos a tener. En el webinar del próximo viernes vamos a hablar de una herramienta que contamos, de lo cual nos ayuda a tomar las medidas necesarias para cualquier cambio. Pero repito, igual estamos en un momento importante de aprovechar de dónde vamos a ir nosotros, a qué lugar nos vamos cuál es nuestro objetivo directamente para poder llegar a un buen puerto. También hay un punto, está mucho esa percepción de, está la vacuna y cuando vuelve la vacuna va a volver todo a
la anterior normalidad. Y puede ser, o sea, estamos en una situación en donde no hay nadie que te pueda decir una cosa o la otra. Lo que nosotros estamos viendo, por ejemplo, en el segmento de congresos, nosotros tenemos clientes enormes que tienen áreas enormes, que las empresas están cambiando la mentalidad también. No están más en plan de juntar 4.000 personas en un único lugar para una convención. No es solo una cuestión de vacuna, porque también hay que ver la credibilidad que va a tener el sector aéreo para transportar los aeropuertos. Yo, por ejemplo, una persona que en los últimos 30 años he viajado en avión de una manera escandalosa, hoy, por ejemplo, los aeropuertos brasileños a mí no me da la mínima tranquilidad, no viajo en avión. Entonces, por más que tenga vacuna, ¿no? Hay que ver realmente cuál va a ser el tema de credibilidad y cómo esa credibilidad la van a asumir las empresas organizadoras de eventos y los particulares. Me gustaría agregar a lo que decían Osvaldo y José Gabriel. Hay algo que ha ocurrido y creo que que ya las compañías, sobre todo hablando del segmento de negocios, las compañías ya venían pensando en el tema, pero no se hacía, y se empezó a hacer a partir de una manera compulsiva a partir de la emergencia sanitaria global, que es evaluar hasta dónde conviene viajar y para qué. Piensen que las compañías, sobre todo las que tienen cobertura regional o global, tienen un componente de costo de viaje y costo de viáticos altísimo, que nunca se había pensado en replantearlo, si veían que era cada vez más costoso. A partir de ahora, y por una cuestión, como digo, una cuestión obligatoria, compulsiva, se han dado cuenta que muchas tareas, inclusive tareas a nivel ejecutivo altísimo, no necesariamente tienen que ser in situ, no necesariamente tienen que ser presenciales, en vivo, digamos, si bien a veces para ciertas cuestiones hay que estar cara a cara. Entonces, lo que creo que esta pandemia nos está mostrando en esto de que puede llegar a haber una caída en el flujo, más allá de la pandemia, si se encuentra la vacuna y pasa, puede haber una caída en el flujo de viaje y también en la demanda hotelera. Por eso hay que pensar, repensar, no en nuestra industria, no desde la pandemia, sino de las cuestiones que teníamos pensado que podían ocurrir, pero nunca nos animábamos a testearlas. Las tuvimos que testear de manera compulsiva. Excelente. Claudia, Josefina, ¿tenemos tiempo para alguna pregunta más o estamos ya en la 1:15? Así que, no sé, díganos ustedes si estamos en tiempo ya. Pablo, ¿hay alguna pregunta que quede ahí? No, sí queda una pregunta resumen. No sé si tenemos tiempo, Claudia. Perdona, sí, obvio, si la plataforma está abierta y obviamente Perfecto. Si los interesados siguen conectados, aprovechemos estos minutos. Perfecto, muy bien. Tenemos más de 100 personas conectadas en este minuto, así que hay alta atención con lo que estamos desarrollando. Una pregunta general que ha salido también y comentarios que han salido en el chat. Va a haber una reactivación gradual del turismo y obviamente esto va a traer también una reactivación a la hotelería. Van a haber cambios en la hotelería, como han dicho, ¿cierto?, nuestros colegas, cambio en la forma de presentar el servicio, cambio en la reapertura, ¿cierto?, de estos establecimientos por segmento, por ubicación. La consulta de algunos es, ¿qué pasa con las tarifas? Va a haber un concepto de elasticidad, ¿cierto?, con respecto al precio de las tarifas, es decir, al menor demanda las tarifas van a estar más caras, las tarifas hoy van a considerar más servicios incluidos que simplemente el desayuno y la room night, ¿cierto?, la noche cama. ¿Cómo se visualiza ese escenario a futuro con respecto a la ADR o tarifa? Dejo la palabra abierta a cualquiera de nuestros expositores. Solamente mencionar, por supuesto ninguno tenemos la bola de cristal, pero sí lo que estamos viendo, y de hecho inclusive compañías hoteleras lo están haciendo, están transformándose algunas desde un concepto puramente de cama y desayuno y ducha a un concepto de trabajo. Entonces, de hecho han salido varios artículos en el último tiempo
las compañías ya se están haciendo esta readaptación de los hoteles en términos constructivos para tener especie de lugares, especie de long stay, que en realidad no es long stay, sino que sería un home office por días. Entonces, de hecho llegó hasta, ahora lo leí antes de ayer, que lo están haciendo en Las Vegas, o sea, lo están haciendo en muchos lugares. Con lo cual, lo que va a haber también es una reconversión dentro de la misma habitación hotelera, donde van, digamos, por una cuestión de pandemia o por ahí es algo que se extiende al futuro, donde va a haber, no solamente la persona va a dormir, sino que va a hacer gimnasia y va a trabajar, va a tener reuniones, porque va a ser su ámbito controlado. Yo creo que las tarifas van a depender, no hay un genérico, las tarifas. Las tarifas de los resorts de cercanía a las grandes ciudades deberían tender a subir porque la demanda va a ser, ya está siendo enorme. Las tarifas de los hoteles de lujo que dependan del turismo internacional en un 80-90%, y se van a tener que readecuar porque su demanda va a bajar. Entonces, todo depende de cada uno de los casos. Hay cadenas hoteleras que han salido a defender la tarifa, y decir, señores, no vamos a bajar tarifas. Hay independientes que tienen la misma postura y hay otros hoteleros que dicen, vamos a adecuarnos al mercado y vamos a bajar y subir según fluya la demanda. No hay una respuesta así única y genérica. Solo un complemento muy rápido. Es que estamos hablando mucho de los cambios para la operación, pero yo creo que la pandemia puso un ritmo diferente a cosas que ya estaban cambiando, pero que tendrían un ritmo más despacio, pero que necesitaban cambiar. Entonces hablo de las tarifas hoy tienen las comisiones de los agentes de las OTAs y de las propias cadenas que cobran servicios. Y también creemos que en una nueva hotelería, en el reset, cuando se vuelve el mercado, van a haber negociaciones de los dueños de hoteles con las cadenas que tienen contrato, porque la composición de las tarifas para el nuevo normal que vamos a vivir, no me parece que va a ser lo mismo. Tenemos que cambiar un poquitito esto, porque hay espacio hoy para bajar un poquitito las comisiones, pero vender más, y esto tiene que llegar a un equilibrio. Y esto va a pasar por negociaciones y transformaciones, no solamente en la operación, pero también en las relaciones de contrato y de servicio de las OTAs, de las cadenas hoteleras, de los contratos de management, de franquicia y todo. Sí, yo creo que además hay un factor adicional que dice relación con las tarifas aéreas, porque una cosa es la tarifa efectivamente de la habitación y el otro es lo que pasa con las tarifas aéreas, que ahí pareciera haber más consenso en que efectivamente debieran ir al alza, principalmente por la disminución de la oferta y aparte por el tema de la menor carga que pueden, la menor densidad, digamos, que puede llevar cada vuelo. Entonces eso también obviamente debiera ser un factor determinante de la demanda, especialmente los que dependen del turismo internacional. Algo muy importante, yo creo que las tarifas hay que defenderlas, no se pueden bajar, tampoco subir. Tenemos que defender porque también hay un tema operacional, de lo cual eso es muy importante y hay que pagarlo. También los hoteles se van a ajustar a un tema de servicios, de nuevas costumbres, por el tema del COVID y demás. Yo creo que eso nos va a llevar 2 años a cumplirlo. Entonces, si bajamos tarifa y tenemos que poner más servicio y tenemos que poner más gastos operativos, no nos va a dar la rueda de la bicicleta. Y eso es muy importante. Muy diferente y que todo esto va también a lo mismo que son los restaurantes. Los restaurantes también hoy en día tenemos un alza, no podemos bajar las tarifas. Si bajamos las tarifas de restaurantes, menos de un 50%, que hoy tenemos un salón para poder estar ocupado, no nos va a dar tampoco, y eso realmente es crítico, sin lugar a dudas. El delivery ha bajado un 80%, lo que es en Chile. Hay un caso tremendo que son las bodegas en turismo en Mendoza. Están al 100% sus restaurantes hoy en día de ocupación, pero han bajado las tarifas, pero han aumentado un tema de protocolos y demás, sin lugar a duda, y han mejorado la estructura y han tenido un agregado, que eso es muy bueno también. Yo creo que aquí tenemos que estar todo a lo que es
¿Qué agregado le podemos dar a nosotros, a nuestros clientes, los servicios, y brindando más servicio, y más comodidad y seguridad? Y todo eso se comunica no solamente con una foto, con videos en las redes sociales, con comunicación para que el cliente se sienta más tranquilo. Eso es muy importante. Y lo mismo pasa con los hoteles y con todo. Comunicación en videos para saber qué es lo que están haciendo. Eso es muy importante. Y hablar también de sus proveedores. No quiero solamente saber qué está pasando dentro de una cocina. Quiero saber todo, también antes. El back, desde los proveedores, cómo llegan. Y eso da tranquilidad. Hay grandes compañías que lo están haciendo, no grandes por grandes tamaños, sino que lo han salido y mostrado de cómo están haciendo. Nueva York hoy en día tiene un gran atractivo en los restaurantes y ha comunicado mucho de esa forma con sus videos y sus formas, cómo se han defendido y han podido salvarse de lo que es el tema de la ocupación de las mesas. Yo creo que muy interesante lo que estamos conversando, pero ha llegado el tiempo de terminar este webinar. Veo que el chat sigue bastante activo. Si tienen preguntas pueden enviarlas a los correos electrónicos. Y nos vemos el próximo viernes 21 a las 11 horas. Claudia, no sé si quieres cerrar tú, despedir este seminario. Le agradecemos a todos su participación y a los expositores también. ¿Aló? Ya. Oye, bueno, muchas gracias. Estuve muy atenta. Te felicito, Germán, por todo tu equipo de la TAM de Hogwarts. Muy profesionales todos. Creo que del tema podríamos estar hablando, podríamos hacer un seminario toda la mañana, ¿verdad? Y todos levantando la mano y aportando desde cómo podemos prepararnos para un futuro, reinventarnos y ser los mejores en la TAM para poder revertir esta situación. Y personalmente me quedo con 2 frases de todos los speakers que hablaron. Una, que hoy día efectivamente hay que agregar valor y tenemos que ser creativos, pero así al 1000%. Debemos de ser los directores creativos de nuestros establecimientos y de nuestros directorios. En las agencias de publicidad siempre hay un director creativo, ¿verdad? Quienes lo han visto son estos personajes con los pelos pintados, tatuados, bien atípicos, vestidos a nosotros que somos bien conservadores, ¿verdad? Y estaban súper aceptados en el entorno porque decían, bueno, son los directores creativos, estos gallos piensan no sé en qué minuto, cuando se van a su campo, en la casa, con la familia, etc. Y hoy día nosotros tenemos que ser los directores creativos. Y yo creo que va a ser una súper buena oportunidad también de sentarnos con nuestros equipos, ¿ya? Me quedo con la palabra de valor como director creativo y me quedo con la palabra de comunicación, porque creo que en todos los establecimientos y en todos nuestros equipos nosotros tenemos un súper valor que son las personas y nuestro capital humano. Y es gente que lleva muchísimos años y que créeme que yo creo que pueden aportar muy buenas ideas porque están en el día a día con los pasajeros niños de 5, 8 años que son súper exigentes hoy en día. Hoy día no solo son exigentes los papás los que pasamos las tarjetas de crédito en los establecimientos y en todo tipo, cuando van estas familias, porque me imagino estos grandes hoteles en Brasil que todos los conocemos, en Brasil por decir algo más cercano, porque en Caribe, etcétera, los súper exigentes son los niños, ¿verdad? Y en los negocios somos nosotros que pasamos a ser los niños entre las exigencias. Y efectivamente yo creo que nuestro capital humano tiene mucho que decir, tiene mucho que aportar. Y ahí yo creo que podemos encontrar también un equipo súper valorable que puede ser un aporte a nuestro crecimiento y a nuestro 2025, porque yo la verdad mentalmente ya estoy como pensando en un 2025. El 21 viene mañana, el 22 vamos a estar en mitad de pandemia y el 2025 vamos a decir, ¿se acuerdan cuando estábamos con esto en el agua hasta el cuello, reinventándonos? Dios quiera que llegue luego esa fecha y haya pasado este chaparrón. Pero los invito también a validar sus equipos. Yo estoy segura que ahí hay mucha gente. Yo no trabajo sola en esta asociación. Tengo un equipo detrás, un equipo ejecutivo brillante, y tengo un directorio también súper ejecutivo, que hoy día nos acompañó Patricio. Andrés estaba con un tema notarial súper complicado que no podía cambiarlo. Vi a otros directores también colgados por ahí en Making Of, socios de todas partes,
porque son temas súper relevantes. Y yo te aseguro que la próxima semana vamos a tener más de 110 participantes, porque esto va a ser, oye, participa, escucha, comenta, porque aquí todos tenemos que aportar para tener una mejor industria de turismo en LATAM. Muchas gracias a ustedes por su profesionalismo, muchas gracias a todos los socios y amigos del turismo que se conectaron y se dieron tiempo esta mañana para aprender, para ver cómo lo hacemos, para apoyarnos, porque no solamente aprendemos en forma personal, yo creo que esto es un apoyo. Muchas gracias a ustedes, Howard. Creo que la industria los necesita y los necesita al día a día en la llamada. Así que ahí están Germán, su teléfono, Pablo Ramírez, muchas gracias, con quien empezamos a conversar en estas seguidillas de llamadas a horas bien especiales de home office. José Gabriel y todos los profesionales de la TAM de Howard. Los espero la próxima semana y que tengan un excelente viernes laboral y un súper fin de semana en familia, y a cuidarse. Que estén muy bien. Muchas gracias, Claudia. Buenos días. Gracias a todos y a mi equipo. Gracias a todos. Hasta luego. Buenos días. Muchas gracias a todos. Gracias, Josefina. En el Buen fin de semana. Nos vemos el viernes. Sí, Gracias. mi equipo grande. Gracias. Chao, chao.